Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, una vez más este miércoles de Recuperando la Doctrina. Siempre es bonito estar cada miércoles que el Señor nos pueda tener en este lugar y poder dar enseñanzas de la palabra del Señor. La vez pasada estuvimos viendo los hijos de la promesa y lo dejamos hasta ahí. Hay mucho más que hablar sobre los hijos de la promesa, pero es un tema que no se puede terminar casi. Sé que fue un poquito pesado y difícil de entender, pero espero que me haya dado a entender de la mejor manera posible. Pero bueno, vamos a tratar de ver un tema que no sea tan complicado y poder también hablar de otros hijos. Pero antes que eso, vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido tu bendición sobre tu palabra. Te pido, Señor, de que esta palabra sea impartida en los corazones de cada uno para que tengamos el cuidado necesario en nuestras vidas, principalmente cuando vemos que tu venida está a las puertas. Señor, te doy gracias porque tú todo el tiempo, Señor, estás como una alarma en nuestros corazones, Señor, diciéndonos lo que tenemos que tener cuidado, de las cosas que tenemos que apartarnos y del camino que tenemos que caminar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanas y hermanos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor y estamos hablando de la evolución de los hijos. Hemos hablado ya de varios hijos, me parece, pero todavía nos faltan muchos hijos, pero vamos a ver cuánto avanzamos. Ay, yo pienso que a algunos hijos se los voy a dejar como tarea para la casa. Aunque siempre yo les doy tarea para la casa, pero no veo a nadie que me traiga la tarea esa. Entonces hemos hablado de los hijos de la luz, hemos hablado de los hijos de las tinieblas, los hijos de la promesa, los hijos de la paz, los hijos de la ira, porque hay evolución, pero también hay involución. Y hoy día quiero empezar a hablarles, no sé si vamos a terminar el tema, si no lo seguimos el próximo miércoles, pero esta vez me voy a ir más lento, hermano. El miércoles pasado me fui demasiado rápido. Mil disculpas, ¿ok? Esta vez me voy a ir más lento para que lo podamos compartir un poquito mejor. ¿Amén? Y quiero hablarles de los hijos de maldición, o de los hijos de la maldición. ¿Y dónde está esto de los hijos de maldición? Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la versión Reina Valera del 60. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Ok? Entonces hoy día quiero hablar de esto, de lo que es los hijos de la maldición. Mire, nadie de nosotros se convierte en hijos de maldición de la noche a la mañana. Esto nos está hablando a nosotros los cristianos. O sea, después de ser hijos de Dios, hijos de Cristo, hijos de la promesa, como decía yo el miércoles pasado, de repente, cuando nos olvidamos de ciertas cosas en el Señor, podemos llegar a ser hijos de maldición, o sea, en vez de evolucionar a características mayores que nos lleven a un mayor grado de madurez espiritual, involucionamos a tal forma que el Señor, cuando nos ve el corazón, nos dice hijos de maldición. Y esto es un proceso, hermano, que se lleva poco a poco. Como les decía, no es de la noche a la mañana. Y como estamos en tiempos finales, es importante siempre bajo el espejo del Señor vernos si hay alguna adversidad en nosotros. Hay alguna adversidad, algo que contrae, algo que se va en contra
de lo establecido en la palabra del Señor. Puede ser un pensamiento, puede ser una actitud, puede ser sencillamente una emoción, porque normalmente los grandes problemas los tenemos en el alma. Ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestros sentimientos, ahí están todo lo que somos en sí, incluso está nuestra voluntad. Y puede haber voluntades en nosotros que no están o no estén de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso hace un proceso de involución que caemos de ser hijos de Dios a ser hijos de maldición. Amén. Entonces, esto es un desarrollo. Ahora, hijos de maldición tiene, por lo menos aquí yo les puse en diferentes colores, que tiene algunos grados para llegar a ser hijos de maldición. Por ejemplo, dice que tienen ojos llenos de adulterio. Por ejemplo. También dice que no se sacian de pecar, como número 2. Número 3, dice, seducen a las almas inconstantes. Mire, tiene esa cosa de seducción al alma, al hermano. Mira lo que dijo el pastor, mira esto, parece que no es así. Yo pienso que esto es así, no, si está mal. ¿Me entiende? Seducen a las almas como no tienen palabra firme en sí, pueden seducir y ser engañados. ¿Ok? Eso tercero. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, son codiciosos. Aquí hay 4 características de los hijos de maldición. 4 características que las deberíamos desarrollar y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este día de hoy, si no nos alcanzamos el próximo miércoles también, desarrollar para que nosotros tengamos cuidado de no involucionar a hijos de maldición, porque si involucionamos ahí quiere decir que llegamos a ser gente impía que no está preparada para el arrebatamiento de la iglesia, sino que no es la preparación de los hijos de maldición, están en el tiempo de la gran tribulación. Y yo no pienso que usted ni yo queramos llegar hasta ese momento. Si nosotros queremos ser hijos del Señor, esposa y novia de esos hijos que son arrebatados. Pero para eso tenemos que aprender más de la palabra del Señor. Eso es punto 1, tener conocimiento. Pero también tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener sabiduría y la sabiduría es necesaria para apartarnos. Tenemos que tener discernimiento para apartarnos de las cosas que realmente parecen de Dios, pero no son de Dios. Amén. Ok. Entonces, para empezar ustedes se acuerdan de que hay los que tejen de lana, tienen así ¿cómo se le llama? Una pelotita de lana, ¿no? Y que la tienen que muchas veces dividir para sacarle la carne a este texto. Entonces vamos a empezar con lo primero. Amén. Entonces, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ahí, en Reina Valera del 60, dice así. Pero hubo también falsos profetas. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando, un poquito de los ojos llenos de adulterio, porque el adulterio, hermano, no se refiere al adulterio carnal aquí solamente, sino se refiere a un adulterio espiritual. ¿Ok? Se puede adulterar espiritualmente cuando la palabra se adultera en sí. Cuando muchas veces queremos en una parte, pero la otra la rechazamos. Cuando las cosas que nos gustan las tenemos y las cosas que no nos gustan no las leemos. Y dice la palabra del Señor que la suma de su palabra es la verdad. No podemos ni sacar ni poner a la palabra del Señor, porque eso también lo dice en Apocalipsis. Pero también se trata de dar todo el consejo de la palabra y no sacarle nada. Del momento que agregamos o sacamos o elegimos algo y no elegimos lo otro, adulteramos la palabra. ¿Ok? Ahora, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, muy importante esta palabra, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ok. Hablemos un poquito. Dice aquí en 2 de Pedro de que en ese tiempo, incluso en el tiempo que nosotros estamos, hay falsos de todo. Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 que el Señor constituyó a 5 ministerios. Entonces estaban los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces, de estos 5 ministerios, por supuesto que el enemigo va a tratar a través también de lo verdadero sacar también lo falso. Es por eso que la palabra dice aquí, pero hubo también falsos profetas, porque también hay verdaderos entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Por qué dice falsos maestros? Porque también hay verdaderos maestros, como lo era Pablo, ¿no? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ahora que estamos en la edad digital, donde usted puede elegir qué oír y qué no oír, usted tiene que pedirle la sabiduría, el discernimiento al Señor, la inteligencia, para que usted no vaya a oír a un falso profeta, a un falso maestro, a un falso evangelista, a un falso pastor, a un falso apóstol. Porque hay verdaderos, sí, pero también hay de los falsos. Y eso no lo podemos negar. En la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, decía de que el Señor reconocía las obras de Efesios porque ellos, dice de que probaban a los que se decían ser apóstoles y descubrían que muchos de ellos no lo eran. Entonces, claro, para poder descubrir una cosa así, quiere decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia con mucha doctrina. Tenía una doctrina sólida. No le podían pasar gatos por liebres. No lo podían engañar. No le podían decir una cosa por otra, sino de que ellos sabían perfectamente lo que era verdadero según la palabra del Señor y lo que era falso según la palabra del Señor. Ahora, esto es importante, hermano, porque ¿cómo podemos descubrir a un falso profeta? Porque unos pueden decir que es verdadero, otros pueden decir que es falso. ¿Cómo se puede descubrir eso? Entonces usted dice, bueno, ¿tendré que creerle a uno de los dos? Es muy mala idea que lo diga así. Lo que usted tiene que hacer es pedirle sabiduría al Señor, discernimiento, espíritu de discernimiento para poder descubrir lo falso de lo verdadero. Pero para eso usted tiene que ser enseñado en una doctrina sana primeramente, tener buenos pilares, buen fundamento doctrinal para que podamos avanzar. Amén. Entonces hay falsos profetas, falsos maestros. Y mire que no habla de falsos hermanos aquí, no habla de falsas ovejas, sino de falsos maestros. O sea, maestros que enseñan una palabra que no está realmente acorde con la palabra del Señor. Ahora, esto dice, introduce encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué dice encubiertamente? Porque si son maestros, van a saber manejar la palabra según sus propios antojos. Amén. Ellos son maestros en la palabra, pero son maestros en manejar la palabra para que ésta se vea según como ellos la quieren enseñar y no como no como ser guiado a través del Espíritu Santo.
Entonces dice la palabra del Señor que ninguna palabra tiene que tener una interpretación personal. Toda palabra del Señor es interpretada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces una persona natural no puede llegar a interpretar la palabra del Señor porque no tiene al Espíritu Santo. Por ejemplo, entonces muchos se hacen maestros en las escuelas, en las universidades teológicas. Pero eso no quiere decir de que eso sea verdadero. Sino lo importante aquí, hermano, es de que pedirle discernimiento, ser lleno del Espíritu Santo para que te guíe a lo que es verdadero y descubrir también lo que es falso. Ahora, yo le digo a los hermanos, inmediatamente, por lo menos lo que hacemos en esta iglesia, las personas que ya vienen a la iglesia y se convierten, tenemos que empezar inmediatamente con un discipulado. Un discipulado, ¿no? Tenemos los hermanos discipuladores, está la pastora, están los hermanos ancianos, que tengo 4, ¿no? Tenemos a la maestra, que son los que discipulan a la gente que está aquí en esta iglesia. Inmediatamente se discipula a través de un nivel, primero, doctrinal, que tiene todas las bases básicas doctrinales y aún así, aunque sea un primer nivel, es una doctrina bien avanzada. Pero después hay doctrina avanzada y eso ya es para aquellos que han obtenido o que quieren realmente ser discipuladores y ahí tienen que pasar por doctrina avanzada, por doctrina donde realmente le saquen a la palabra mucha más profundidad. Amén, donde se le enseñe cosas mucho más profundas para no ser engañado por ninguna corriente doctrinal. Amén. Entonces, hermano, aquí dice encubiertamente. ¿Por qué dice encubiertamente? Por lo que le dijo. Como sabe manejar la palabra, encubiertamente se puede engañar. Porque habla de profetas, no habla de cualquier persona. Habla de maestros, no habla de cualquier oveja. Entonces, dice herejías destructoras. Ahora, lo interesante de esto, miren cómo termina este texto. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, hay herejías incluso que van a negar al Señor Jesús. Como Dios, por ejemplo. Deje de decírselo con sus propias palabras, testigo de Jehová. Como el único Señor que cumplió toda la ley. Y en Él cumplimos nosotras las cosas. Como religiones, como cristianos mesiánicos, que quieren cumplir diferentes leyes, siento que nadie puede cumplirlas. Herejías destructoras, porque el Señor le dijo, incluso dice en Apocalipsis, llegó a decir, de que eran sinagoga de Satanás, todos aquellos que decían ser judíos y no lo son. Pastor se puso, pero no me he puesto. Se lo estoy diciendo enfrente, se lo estoy diciendo en la cara y se lo estoy diciendo bien derechito. Porque es necesario que usted sepa que tiene que cuidarse de toda herejía destructora. ¿Y por qué tiene que cuidarse? Por lo que dice el texto después. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Dónde está la destrucción repentina, hermano? ¿En qué momento va a estar la destrucción repentina? Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así dice la palabra del Señor. Haciendo, ¿quién dice paz y seguridad? El anticristo. O sea, está hablando del tiempo de la gran tribulación. Entonces, la destrucción repentina, todos aquellos que se desvían realmente de la verdadera doctrina del Señor, pueden correr el riesgo de llegar a la destrucción repentina. Es por eso que es tan importante, hermano. Y todo esto, lo que yo le estaba hablando, pertenece al primer punto de los hijos de maldición. Tiene los ojos llenos de adulterio, de eso estoy hablando solamente. Adulterar la palabra espiritualmente. Pero los que más, hermano, que van a tener que dar cuenta son justamente estos falsos profetas, estos falsos maestros, que crean estas herejías destructores, pero también van a dar cuenta a aquellos que se dejaron
aquellos que se dejaron influenciar por estos tipos de maestros. Amén. Seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que seguirán? Sus disoluciones, ¿no? Seguirán sus propios conductos, ¿no? Incluso el camino del Señor es blasfemado. El Señor le dijo, por causa, ¿no?, de la desobediencia, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado, ¿no? Todos los que quieren seguir, hay mucha gente, hermano, que conozco y que ha quedado botada fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser porque no se quiso congregar más. Puede ser también porque es un poco rebelde y no se quiere someter a la doctrina de la iglesia. Pero la gran mayoría, fíjese, extrañamente, es porque ha tenido un problema con el pastor, o un problema con un hermano, con una hermana, o sencillamente le hirieron de tal forma que se decepcionó de la iglesia y no quiere ir a ninguna. Entonces dice, prefiero estar en la casa, prefiero estar aquí, me oigo de diferentes predicadores que pienso yo que pueden estar bien, pero eso, hermano, no le hace crecer. ¿Sabe lo que le hace crecer? Porque dice la palabra del Señor que el Señor nos da libertad, que el Espíritu del Señor nos da libertad. Amén. Y dice que la bendición la trae cuando están los hermanos juntos en armonía. Ahí es cuando cae el Espíritu Santo, dice que cae como la barba de Aarón hasta llegar a sus vestidos y llegar hasta la punta de los pies. Entonces, donde están los hermanos juntos en armonía, allí cae bendición. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. El Señor dijo, no dejaos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque hay 2 tipos de congregación. Hay una congregación, ¿no?, la palabra que se utiliza aquí para la tierra, pero también el de juntarse allá en el cielo. Entonces, hermano, esto es muy importante. No tenemos que dejar todas las rencillas atrás, juntarnos realmente como iglesia, aprender todos juntos, ser sumisos, aprender de la doctrina del Señor, para que no venga nadie y te arrebate de la mano del Señor. Amén. Aleluya. La involución es sutil, hermano, porque no te arranca completamente de la religión, pero sí te deja botado del camino. Te desvía incluso te puede desviar por un camino completamente equivocado y erróneo, donde perderás años de tu vida ahí. Ahora, la involución es una responsabilidad completamente personal. Por ejemplo, usted, como parte de esta iglesia, tiene buena doctrina, hermano. Tiene una doctrina firme, ¿no? En el ministerio hay maestros reconocidos, usted sabe quiénes son, los puede escuchar, se puede alimentar, puede afianzar su camino para que nada ni nadie le entorpezca y para que pueda seguir firmemente las cosas del Señor. Ahora, si fuera así, que nos apartamos por otros caminos, entonces la responsabilidad es muy grande. Porque dice que nosotros, sabiendo la verdad y no hacerla, se nos cuenta como pecado. Entonces es muy importante no involucionar a los hijos de la maldición. Seguimos con otro texto. Amén. Voy bien, ¿no? Voy lentito, hermano, para no apurarme, para no apurarlos, para que no me apague la tele. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice así. Han dejado el camino recto. Mire, qué pena. Han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Por qué se han extraviado? Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire, han dejado el camino recto. Qué difícil, hermano. Y qué pena realmente da cuando alguien deja el camino recto, cuando nos olvidamos del Señor,
Cuando le echamos la culpa al hombre es verdad. El hombre comete muchos errores y es por eso que muchos están afuera sin ir a ninguna parte. Yo lo entiendo. Pero búsquese una iglesia que le llene, una iglesia que esté, una iglesia que le enseñe, una iglesia que le dé firmeza doctrinal y que una iglesia principalmente que lo haga un maduro espiritual. La madurez espiritual es necesaria, hermano. Es necesario. El Señor nos pide incluso que tenemos que ir camino a la perfección. Perfección, hermano, una de sus traducciones es madurez. Tenemos que ir camino a la madurez espiritual. Ir camino a la madurez, ser un maduro espiritual, hermano, no quiere decir solamente que tú te llenes de letra. No, porque lo que tú tienes del Señor también lo tienes que practicar, o si no, no nos sirve de mucho. Amén. Pero esto dice, han dejado el camino recto. O sea, tuvieron un camino recto, pero de repente lo dejaron. Se cansaron, tuvieron un problema, se quedaron ahí, no fueron más, se olvidaron del Señor. Y dice aquí que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire que dice aquí que Balaam se extravió. Dice que estos cayeron y se extraviaron, dejaron el camino, como Balaam. Porque Balaam amó más el premio de la maldad. ¿Qué es lo que amó más Balaam? Balaam era un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Balaam no era cualquiera persona. Déjeme decirle, era profeta de Dios. Dios hablaba con él. Dios a través de él hablaba, imagínense. Dios le decía algo y Balaam lo tenía que hacer. Incluso hubo momentos donde Dios cogía incluso su lengua, su mente y hablaba directamente a través de él. O sea, Balaam, hermano, era un terrible profeta que tenía una comunicación casi directa con el Señor. Pero dice que se extravió del camino porque amó más el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Balaam tenía mucha avaricia. Y esa es la parte almática, ¿se acuerdan? Ahí es cuando se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo y le hacemos más caso a nuestra alma. Él era avaro, él amaba la avaricia. Hermano, a él le gustaba mucho el dinero, las joyas preciosas, el oro, las cosas, porque él había un rey que habló con Balaam y que le daba muchos ingresos, muchas cosas de valor, mucho dinero, mucho oro, hermano, sencillamente para que maldijera al pueblo de Israel. Imagínense, maldecir al pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Entonces, en aquel tiempo, hermano, incluso dice que Balaam fue y le preguntó al Señor si lo iba a maldecir. O sea, yo ni siquiera me hubiera atrevido a preguntar una cosa así. Y seguramente le preguntó porque el Señor a veces dejaba pasar algunas pestes para hacer volver al pueblo de Israel nuevamente al camino. Entonces, él dice que le preguntó. Y todo el tiempo él trató de irse en contra porque quería el dinero y el Señor le decía no. Y cuando fue y lo iba a maldecir, el Señor lo tomó y lo bendijo más encima. Y lo bendecía. Entonces el rey se aburrió sencillamente de Balaam. Le dijo, pero te digo que lo maldiga y cada vez que tú vas ahí, lo bendices. Entonces Balaam le dijo, es que no puedo hacer nada. Porque el Señor me dice que lo bendiga y yo lo tengo que bendecir. Ahí yo lo tengo que obedecer. No puedo hacer nada. Y entonces, y lo expulsaron ya, se fue para la casa, hermano. Y en ese momento él dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer para obtener lo que el rey me promete? ¿Cómo lo puedo hacer? Y mire, y se acordó y actuó con una estrategia humana, por supuesto. ¿Y cuál era la estrategia humana? Le dijo al rey, mira, rey, ¿tú quieres que el pueblo de Israel sea maldecido? Sí. Yo no lo puedo maldecir porque el Señor me toma la lengua, la mente y lo bendigo. Así que eso está zanjado, no podemos hacer nada con eso. Ok, pero ¿tienes alguna idea? Sí, tengo una idea que se me...
Mire, la estuve pensando todo el día, pero yo pienso que si me das un poquito de hora la puedo pensar un poquito más. Si me das un poquito más de eso lo puedo pensar más. Pero mira, tengo una idea que sí va a resultar. Ya, dime, ¿cuál es la idea? Mira, esta es la idea. Si tú, rey, acercas a unas mujeres y varias mujeres bien lindas, bien hermosas, cerca de los hijos de Israel, estos se van a mezclar con los tuyos. Y esto hará enojar a Dios y Dios mismo le va a mandar una maldición, una peste, y de esa manera los puedes destruir. Digo yo, hace cuenta, rey, que no te lo dije, pero te lo dije. Yo no hago nada, tú lo haces. Entonces el Señor dijo, y lo hizo así. Mandaron unas muchachas bonitas y se empezaron a mezclar, siendo que el Señor no quería que se mezclaran con los otros pueblos, porque los otros pueblos tenían otros dioses. Entonces, ¿qué pasó? De que cuando se mezclaron, las muchachas empezaron a enseñarles de los dioses de ellos y empezaron a salir diferentes tipos de adoraciones a dioses ajenos al Señor. Entonces Balaam dice que se extravió del camino porque amó más ese premio de su propia maldad. Amó el premio del dinero. Dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males, no de uno, de todos los males que uno puede haber en el mundo, la raíz de todo es el dinero. Es el dinero. Hermano, ¿por qué hay una guerra en Ucrania y Rusia? ¿Qué maldad es esa? El dinero. El terreno que quiere un pueblo del otro es crucial muchas veces para tener un dominio sobre otro. El dinero. Y fíjese que no es el dinero en sí, no, es el amor al dinero. Porque el dinero tú lo necesitas para comprar. El dinero lo necesitamos para tener una cámara, para que me puedan grabar, para que me puedan ver mi hermosa cara. No, el dinero lo necesitamos para poderle mostrar aquí el versículo bíblico. El dinero se necesita, hermano, incluso para hacer la obra del Señor. El dinero se necesita. ¿Mm? O si no, pregúntele al tesorero de nuestra iglesia, que a veces se rasca la cabeza así, ¿no? Entonces, hermano, ¿el dinero se necesita? Sí, amén, se necesita. Pero otra cosa es el amor al dinero. Cuando hay amor a eso, entonces se crean males en uno. En Balaam se creó de que amó el tesoro del rey, amó lo que el rey le estaba dando y le fomentó una idea que él sabía que Dios iba a actuar en contra de su pueblo de Israel, ya que Dios no puede pasar por alto la injusticia, no puede pasar por alto el pecado. Y así fue. Pero léase usted toda la historia. Mira, vaya a Google, ¿dónde está Balaam? Mire, le doy el consejo, describa Balaam y le va a salir en qué parte de la Biblia habla de Balaam. ¿Amén? Porque esto está en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Balaam está en el Antiguo Testamento, pero no se lo voy a decir dónde está, para que usted lo busque. Amén. Y vea toda la historia, las cosas que pasaron y las cosas terribles que pasaron, pero también Balaam tuvo su juicio de lo que él hizo. Amén. Entonces, el premio de la maldad se desvió del camino. Mire, si él era profeta y se desvió del camino, ¿acaso nosotros no estamos muchas veces por desviarnos del camino por cualquier cosa? ¿Usted y yo nos podemos desviar del camino? Claro que sí. Es por eso que uno tiene que tener ese cuidado de no llegar a ser hijos de maldición. No llegar a ser esos hijos de maldición, a amar más la maldad que el bien.
Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado. Hermano, nadie está excepto de muchas veces de caer en diferentes cosas. Hermano, todos somos seres humanos y todos de una manera a veces pecamos, pero siempre tenemos que tener ese cuidado. Si hemos pecado, dice la palabra, abogados tenemos, aleluya, para que pidamos perdón, para que nos arrepintamos y el Señor nos vuelve a levantar. De eso se trata. Pero si amamos la maldad, vamos camino, estamos saliendo de los hijos de Dios a los hijos de la maldición. Eso es involución. Próximo texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice así: y fue reprendido. Bueno, aquí nos está hablando de Balaam nuevamente. No le conté toda la historia, pero le leo el texto y después se lo cuento. Y fue reprendido por su iniquidad. Mire, fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire, aquí pasó en el momento que el Señor le dijo que no tenía que maldecir al pueblo de Israel. Él va igualmente para ver qué es lo que le ofrecía al rey. Y que va camino allí a donde está el rey y se va antes incluso de los que lo vinieron a buscar y pone todas sus cosas en una mula y se va ahí encima de la mula. Y en ese momento dice que la mula se para. Y Balaam no entendía por qué se paraba. Y le empezó a pegar a la mula. Y la mula le empezó a pegar y no quería avanzar. Y más encima, dice que se bajó, la trató de tirar y la mula más encima le pega en el pie a Balaam. Y más se enojó Balaam porque le dejó el dedo hinchado, ¿no? Y le empezó a pegar hasta que en ese momento dice que el Señor le abrió la quijada a la mula y le empezó a hablar como hombre. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Por qué me pegas? Y va y Balaam le dice, ¿por qué no avanzas? ¿Y por qué no avanzas? Dice, entonces, mire lo que dice la mula. Yo toda la vida te he servido. Todo lo que tú has hecho conmigo, yo lo he hecho. Y ahora te estoy salvando la vida. ¿A ti? Porque delante de mí estaba el ángel con la espada desenvainada, listo para matarte. Cuando escuchó eso Balaam, yo pienso que escuchó, yo no sé si en ese momento él se dio cuenta que estaba hablando con un animal y que de repente la mula le empezó a hablar. Pero se dio cuenta el por qué paró la mula. Mire, qué raro, un burrito fue más inteligente que Balaam. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que me habla de esto? Que los que se apartan del camino pierden la visión. Balaam era profeta y como profeta tenía que ver al Señor y sabe cuando el Señor va por delante. Pero en ese momento no vio nada. En ese momento su único objetivo era llegar donde el rey para ver lo que le daba. Su avaricia, el amor al dinero, el amor a lo que iba a recibir, su único objetivo era ir para allá. Y muchas veces nuestra propia avaricia, nuestro propio amor a las cosas de esta tierra nos apartan completamente de los caminos del Señor. No, querido hermano, que nada nos aparte del camino del Señor. No nos aparte ni el trabajo, ni el dinero, ni los estudios. Nada nos tiene que apartar del Señor. Porque todo es terrenal y es verdad, sí, es verdad que tenemos que trabajar, es verdad que tenemos que estudiar, es verdad, pero hermano, que eso no sea nuestra vida tiene que ser el Señor. No vaya a ser que el gato que tenga en la casa le empiece a hablar o el perro le empiece a hablar. A Balaam tenía a la mula y le empezó a hablar y menos mal que le habló por misericordia, le salvó la vida. Aún así, Balaam dio un mal consejo y con ese consejo
se mezclaron en el pueblo de Israel y Dios tuvo que mandar un juicio donde miles y miles murieron. Terrible, hermano, cómo es la caída. Terrible son este tipo de caídas. Pero mire, fue reprendido por su iniquidad. Es muy importante, porque la Reina Valera le dice iniquidad, en otras versiones le dice maldad. Fue reprendido por su maldad. Pero iniquidad es lo mismo que maldad. Ahora fíjese que la palabra iniquidad, ¿no?, quiere decir realmente sin ley. Ese es el significado, sin ley. Caminar sin ley, caminar sin Cristo, porque nadie puede cumplir la ley solamente en Cristo. Entonces, si tú caminas sin Cristo, entonces no tienes la ley del Señor. Caminas en tu iniquidad. Esto quiere decir dos cosas, hermano. Una, o caminas con Cristo o caminas en tu maldad. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, dice que pasamos del reinado de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de un lugar a otro. Pero eso no quiere decir que hay muchas maldades que muchas veces estén todavía en nuestro corazón y que tienen que ser desarraigadas. Por eso está la iglesia. Para desarraigar, para reprender, para sacar todo espíritu, hermano, que entorpece el caminar del cristiano, para poder liberar, para poder reprender, para desautorizar todo espíritu del enemigo, hermano, que está en la mente muchas veces de los hermanos, que está en el alma muchas veces, en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad. Por eso está la iglesia, para hacer al cristiano libre, porque bien dice la palabra que el Señor, si su palabra es verdad, y esta palabra que es verdad, nos hará libre. Es importante la libertad. Es importante. Si no tenemos libertad, podremos caer como un camino de Balaam. Coger nuestro propio tesoro y estar más concentrado en nuestro tesoro que las cosas del Señor. ¿De qué va a ser de ti? ¿Y qué va a ser de tus hijos? ¿Y qué va a ser de tu familia? ¿Acaso eso le dará la felicidad a los tuyos? De ninguna manera. La verdadera felicidad son aquellos que tienen a Cristo en sus vidas. Puedes estar detrás de una reja y ser libre si solamente tienes a Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de no involucionar, a los hijos de maldición. El profeta dice que era una locura del profeta. No vio al ángel que lo iba a matar, pero sí lo vio el burro. Imagínense. Amén. Seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Wow, hermano, esto es penoso. Dice, hay algunos hermanos, hermanas, pastores o ministros, o lo que sea, que hablan palabras infladas con mucho orgullo, pero son palabras vanas. Y lo peor de todo, que seducen. ¿Pero por qué seducen, hermano? Porque unos les ponen oído a la seducción. Yo le he dicho incansablemente a los hermanos, por lo menos de esta iglesia, de que si ellos quieren consejo, que si ellos quieren oír un consejo, si ellos quieren oír una palabra, si ellos quieren realmente ser aconsejados verdaderamente, jamás se dejen aconsejar con alguien menor, sino que para eso está el pastor, está la pastora y están los ancianos. Son los únicos que pueden darle un buen consejo. Incluso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Acuérdese que, mire, y eso muchas veces está mal, una traducción así nomás porque, bueno, la traducción verdadera es maldito el gibor que confía en Adán. Los dos significan hombre, pero están en diferente posición. El Adán es la base y el gibor ya es alguien maduro en el Señor. Entonces dice, maldito el gibor, el maduro,
que está confiante en alguien que te seduce, que está mucho más abajo. Si tú estás arriba, en que te tienes que confiar en alguien que está sobre ti. ¿Y quién está sobre ti? Un anciano, una anciana de la iglesia y los pastores que están sobre ti. En eso tú tienes que confiar porque su perspectiva va a ser mucho más amplia del que está abajo. Pero aquí dice que ellos tienen palabras infladas y vanas y son muy sabios para tener palabras infladas, palabras vanas. Y lo peor que seducen. ¿Con qué? ¿Con qué seducen? Con concupiscencias de la carne, dice. Son concupiscencias de la carne, con debilidades de la carne y desilusiones. Y lo peor de todo, ¿a quiénes seducen? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, verdaderos cristianos. ¿A quiénes seducen, hermano? Hermano, el diablo no está tan interesado en el mundo que está afuera, pero sí está interesado en sacar de una manera a otra a los cristianos verdaderos que están en el camino y que de una manera u otra trata de meter su cola, seduciéndolos de una manera u otra para que salgan del camino. Él sabe que le queda poco tiempo, queridos hermanos. A nosotros nos queda poco tiempo para el arrebatamiento. Él sabe que le queda poco tiempo y va a hacer lo que sea para seducir. Pero si tú entiendes lo que hoy día yo te estoy diciendo, tú no te vas a dejar seducir por nada ni por nadie, ni por palabras grandes ni por palabras chicas, ni por palabras infladas, ni por mucho conocimiento que la persona tenga. No, tú tienes ancianos, tú tienes pastor, en eso tú tienes que confiar para no ser seducidos por otros. Amén. Importante, hermano. Importante, porque hoy día estamos en tiempos tan peligrosos que usted abre internet y puede escuchar de todo. Y después, escuchando tanto, tiene una confusión que es difícil muchas veces sacarlo de ahí. Entonces, con su confusión dice, yo prefiero quedarme en la casa porque uno dice una cosa, otro dice el otro. No, hermano, se trata de ser consciente. Usted está en la iglesia, estés en la iglesia, sea discipulado, sea adoctrinado, para que tenga realmente bases sólidas y para que nada ni nadie lo saque del camino correcto. Amén. Porque dice acá, a los que verdaderamente habían oído, a eso son los que seducen. El diablo, ¿a quién quiere seducir? ¿A quién quiere sacar? A los verdaderos. Él no va a sacar a los falsos, un desordenado aquí, un desordenado allá. No, los falsos a él no le interesa, pero sí le interesa a los verdaderos. A los verdaderos él quiere sacar. A los verdaderos. ¿Y por qué quiere sacar a los verdaderos? Es que este es otro tema, pero mire, deje hacerle un paréntesis. A ver, usted fue predestinado. Ahí, antes de la fundación del mundo. El Señor puso un orden también en usted. A eso se le llama la preordenación. En ese orden estaba lo que usted iba a hacer en esta tierra. Entonces, el Señor puso dones, puso diferentes tipos de talentos, puso diferentes tipos de su espíritu en usted para que usted fuese aquí en la tierra un más que victorioso. El problema es que allá estamos en el espíritu, pero cuando volvimos a la tierra, a ese espíritu se le puso un alma y un cuerpo. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor y reconocemos que Él es nuestro Salvador y que realmente en Él es el que tenemos que confiar, se crea un problema dentro de nosotros porque la alma tiene su propia voluntad. Y también en el espíritu está la voluntad de Dios. Y estas chocan entre sí, hermano. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esta alma, toda esa avaricia, todos esos problemas, tenemos que solucionarlos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a solucionar? No lo puede solucionar en su casa. Tiene que venir a la iglesia para ser libre,
para realmente reprender todo espíritu, hermano, que está obrando negativamente en uno, para realmente poder ser llenos de Él, para poder tener la libertad y mantener la libertad y poder danzarle y cantarle en libertad al Señor. Hermano querido, ¿a quiénes quieres engañar? A los verdaderos. Tú eres un verdadero. Y el diablo está interesado en engañar a esos. Amén. Entonces es importante. A propósito de eso, a propósito de libertad, mira hermano, a fines de mayo, ya lo vamos a ir poniendo allí en nuestra página de a poco, a fines de mayo viene nuestra cobertura, nuestro apóstol Mario Rivera. Amén. Donde él es experto en lo que tiene que ver liberación y libertad. Amén. Así que de eso se va a estar hablando, hermano, en este retiro. Incluso vamos a también hacer el aniversario de la iglesia, los 6 años de esta iglesia. Amén. Así que vamos a tener una fiesta increíble este fin de año y ya les vamos a dar la fecha para que usted esté libre porque vamos a hacer varias reuniones durante ese periodo. Así que es necesario que usted tome libre de todo porque se trata de su y mi libertad. Amén. Aleluya. Paréntesis, seguimos. 10 minutitos me quedan. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estas palabras, hermano. Entonces, dicen que estas gentes que tratan de seducirte, esta gente que trata de seducir, y puede seducirte de diferentes formas. Mira, hermano, hay diferentes formas que el enemigo utiliza. Unos te seducen a través de que piensas que la otra persona sabe mucho. Y realmente tiene más confusión más que nada. Otros te seducen porque te cuentan una triste historia de ellos mismos y te seducen. Otros te puede seducir sencillamente porque incluso puede tener la misma debilidad tuya, entonces te seduce. Otros te pueden seducir, te puede decir, si te gusta el dinero, dice, mira, con esto la hacemos. Te puede seducir también. Hay diferentes formas de seducción, hermano. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un parámetro, hermano, para no ir más allá. Para nosotros, usted sabe que hay una parte importante que nosotros tenemos que reconocer. Este es el año de reconocimiento, pero yo pienso que para ser reconocidos, nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades, hasta dónde nos aprieta el zapato, hasta dónde podemos llegar, a no pasar más allá. Eso sí que tenemos que reconocer para no ser seducidos. Amén. Y ellos, dice, les prometen o te prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mire, hermano, un esclavo no te puede dar libertad, porque nadie te puede dar algo que no tenga. Amén. Nosotros te ponemos libertad en lo que nosotros hemos sido libres. Amén. Pero nosotros no podemos darte libertad en las cosas que todavía estamos esclavizados. Es por eso que es tan importante la libertad en el Señor. Es por eso que es tan importante, hermano, de que también nuestro apóstol, que es experto en esto, entonces sea un momento de desato, un momento donde podamos ser libres de todas las acechanzas del enemigo en nuestra vida. Si eres libre tú, haces libre a tu familia, haces libre a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Amén. Se va a hablar seguramente de la libertad genética también. Amén. Así que es muy importante. Amén. Porque el que es vencido por alguno de estos que se dicen que te van a dar, que están realmente ellos mismos esclavizados por corrupción, si eres vencido por alguno de ellos, entonces te haces esclavo de ellos mismos, porque ellos te vencieron. Entonces, si ellos son esclavos, la seducción
Y si tú caes en esa seducción, te haces tú mismo esclavo de ellos. Entonces uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado a quién miras, a qué es lo que estás oyendo, qué es lo que estás mirando ahí por medio de las redes sociales. Ten cuidado. No vaya a ser cosa que sea justamente eso lo que te esté apartando de Dios. Amén. 6 minutitos. Seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Estamos hablando de los hijos de maldición. Estamos poniéndole, aquí es como poniéndole los puntos a las i para no involucionar a los hijos de maldición. Dice así: ciertamente, si habiéndonos ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Wow! ¡Qué terrible! Mire, ciertamente dice acá, ellos, los que caen y tratan de seducir a otros, ellos mismos han escapado de las contaminaciones del mundo, pero ellos nuevamente enredándose otra vez en las mismas contaminaciones del mundo. Antes salieron del mundo, pero ahora entran al mundo nuevamente, se contaminan y ahora ya no son solamente inconversos, porque mire cómo funciona esto. Están en el mundo, son inconversos. Salen de ahí, ahora son cristianos. Salen de ahí, se vuelven al mundo. Entonces ellos ya no son ni inconversos, ni cristianos, sino se vuelven impíos. Amén. Así funciona. Los que se mantienen son justos y los que salen son impíos. Entonces aquí dicen los que salen, porque dice que se enredan otra vez ellos y son vestidos de eso mismo, son vestidos nuevamente del mundo. Cuando tú eres vestido nuevamente del mundo, aquí queda un gran problema y aquí vamos derechito, nos tiramos hacia abajo, son los hijos de maldición, porque dice su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, cuando salieron del mundo era un estado, se vuelven a Cristo, salen de Cristo, se vuelven al mundo. Ese estado es peor de cuando ellos mismos salieron del mundo. Entonces, son impíos, son religiosos, creen en el Señor, pero su estado llega a ser peor. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido la verdadera semilla, se ha perdido el sabor del Señor, se ha perdido al Espíritu Santo. Alguien te sedujo, alguien te habló al oído, saliste completamente y ahora muchas veces y muchos cristianos están peor que los que están en el mundo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es terrible, hermano. Es terrible. Mire, ¿y sabe lo más terrible? Yo conozco muchos cristianos, hermano, que cuando yo veo esto, su postrer estado viene a ser peor que el primero, se ve. Y le puedo decir uno, pues se puede ver de muchas formas, pero solamente quiero nombrarle uno. Un cristiano que ha sido cristiano y que se vuelve al mundo, esa persona es peor cuando ellos pecan y no saben que justamente lo que están haciendo es pecado. Ellos pierden la noción de lo que es pecado ya. Creen en Dios. A veces pueden ir a la iglesia, pero están en el mundo y ya no hacen diferencia entre lo que es pecado y lo que no es. Entonces para ellos no matar o no hacer esto o hacer esto otro, lo peor es pecado. El resto uno lo puede hacer, siendo que para el Señor no lo es. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que ir guardando nuestra vida. Se supone que tenemos que ir madurando. Y como dice la palabra, levantar manos santas y sin contienda. Santas, santas. Tenemos que evolucionar a la santidad del Señor. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque ya no me queda tiempo. Así que vamos a orar para que el Señor nos guarde siempre de no caer
o involucionar a lo que son los hijos de maldición. Amén. Oramos al Señor y seguimos este próximo miércoles con este mensaje. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, esta bendición sobre cada hijo, sobre cada persona que me pueda estar oyendo. Si tú eres esas personas y que estás en Suecia y estás en Estocolmo y no vas a ninguna parte porque has quedado enfermo o porque has quedado tirado o porque te han dañado, te digo en el nombre del Señor que el Señor quiere darte una nueva oportunidad de poder ser enseñado, de poder ser verdaderamente discipulado. Señor, yo te pido por ellos, Señor. Te pido, Señor, para que ellos busquen, Señor Santo, a través del Espíritu Santo, una iglesia, Señor mío, donde les pueda, Señor, llenar, donde puedan conducirse con un camino completamente correcto, Señor mío. Te pido por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que estamos en el camino, para que no nos apartemos de ti, para que en este momento, si tenemos partes en el corazón que no están completamente dominadas por el Espíritu Santo de Dios, hoy día, Señor, podamos entregártela. Entreguemos nuestras debilidades, entreguemos nuestros pensamientos, entreguemos nuestras emociones, entreguemos nuestra voluntad a la plena voluntad de Dios. Es la única forma de mantenernos en este camino angosto, y dice que son pocos los que pasan por ahí y son muchos los que pasan por el camino ancho. Señor mío, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra de advertencia que tú nos estás haciendo en el día de hoy, porque tú, Señor, quieres a través de la palabra cubrirnos con la verdadera, con la suma de tu palabra, que es la verdad, y advertirnos para que no caigamos en los enredos, en los engaños, en el modus operandi de las tinieblas. Señor, yo te doy gracias y bendícenos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Y nos estamos viendo a los hermanos de la iglesia en la semana y los hermanos que me están viendo miércoles a miércoles, que sean muy bendecidos y si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima.